Que Dios me los bendiga, hermanos, ahí en su casa. Gracias por estar una semana más y la última semana desde su casa, porque la próxima la esperamos todos en este lugar. Vamos a estar alabando a nuestro Rey, a nuestro Señor, todos juntos. Y ya no vamos a estar aquí todos solamente solos nosotros aquí, sino que ustedes van a poder exaltar el nombre de Jesucristo en este lugar. Y vamos a poder, tal vez no abrazarnos, porque vamos a tener medidas para todo esto, pero vamos a podernos ver y vamos a poder estar juntos alabando a nuestro Señor. Esta semana es una semana especial donde podemos venir y darle gracias a Dios, hermano, ahí donde está, en su casa, sea en su casa, sea en la playa, sea donde usted quiere que esté en este momento de camping, porque sabemos que hay gente que está de vacaciones en estas semanas, pero ahí donde usted está, alcemos nuestra mano al Señor y démosle gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque hasta aquí nos has guardado, porque tu amor es más grande que la vida. Tu misericordia va más allá de mis pensamientos. Tu palabra dice que el darte gracias es nuestra mayor ofrenda. Y esta es nuestra ofrenda, una ofrenda de corazón agradable, de perfume para ti, Señor Jesús. Por eso queremos adorarte en tu espíritu, Dios. Queremos unirnos y exaltar tu nombre hasta lo más alto, Dios. Te glorificamos y recibe nuestra ofrenda en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Tú eres digno, Señor. Santa unión, como
alabaremos, Señor, con nuestros labios. Nuestra alabanza es para ti. Y yo sé que todos los hermanos ahí en su casa quieren exaltar al Señor con esta canción. Esta es una canción muy especial, pero es una canción donde nos alegramos muchísimo en cantarle, en exaltarle. Amén. Gracias, Señor. Tú eres grande. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar y alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Sí, Señor. Vamos, iglesia, ahí en su casa. Amamos todo de ti, solo en tierra te adorar. Los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. ¿Quién lo cree? Eres quien nos libertad, tú eres la luz que guía, y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar y alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. ¡Aleluya! Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran. No se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres Señor, tú eres quien nos liberta, la luz que guía, y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Aleluya. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar y alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos, iglesia, ahí en su casa. Cántelo con su familia. Aprovechemos este momento en familia y podemos exaltar al Señor desde ahí. Tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar y alegres porque escuchas cuando cantamos para
Agradecemos tu presencia en este lugar. Padre, es hermoso poder exaltar tu nombre con nuestros labios, confesar lo maravilloso, lo grande que eres tú con nuestro corazón. Padre, porque todo esto es para ti. Nada de esto es para nuestro propio deleite, para nuestro propio orgullo, nuestro propio corazón. Es para exaltar tu precioso nombre, Jesús. Recíbelo en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos hermanos, gracias por estar con nosotros y exaltar ese precioso nombre, el precioso nombre de Jesús. Nos vamos a tomar 40 segundos para acomodarnos por aquí y ahorita nos miramos. Bueno, ahorita nos miran al predicador. Sonido. Sonido. Buenos días, iglesia, bendiciones, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, nosotros acá en el templo, en la iglesia, y ustedes en su casa. Gracias por sacar de su tiempo y poder compartir con nosotros y aprender acerca de la palabra del Señor. En esta mañana, pues quería abordar un tema que no es nada nuevo. Sabemos que la crisis es parte de este tiempo, como lo ha sido también en tiempos anteriores, antes al que nos antecedieron a nosotros.
Y si bien hay crisis, también sabemos que hay un nombre, que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesucristo, que nos trae también esperanza. Y es aquí de donde yo saco el título de esta predicación. Y el título es Esperanza en medio de la crisis. Pero antes de que empecemos a hablar, quería hacer un recordatorio de que julio 12, primero Dios, estaremos una vez más reuniéndonos acá en la iglesia. Y les queremos contar, hermanos, que estamos muy emocionados. La iglesia está tomando las medidas recomendadas para que el templo esté apto para cuando usted vuelva y nosotros estemos acá y podamos seguir alabando el nombre del Señor. Entonces, cierro ese pequeño paréntesis y acuérdese, domingo 12. Como decía, el título es Esperanza en medio de la crisis, y como decía, no es nada nuevo que pasemos por tiempos de crisis. La crisis ha estado en el mundo desde que comenzó el mundo, no es nada nuevo. Y para entrar un poquito en este tema, quería que definiéramos lo que significa la palabra crisis. Y el diccionario nos da una definición y dice así: situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso. Y si cambiamos esas dos palabras, asunto y proceso, y pondríamos el ser humano y el mundo, diría de esta manera: situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un individuo, un ser humano, o el mundo entero, la sociedad. Existen diferentes tipos de crisis. Vemos ahora, estamos pasando por diferentes tipos de crisis que también ya habían existido en el tiempo de antes. Han habido crisis de salud, crisis sociales, crisis económicas. Por ejemplo, no sé si usted sabía que en el año de 1918 existió o tuvo acontecimiento una pandemia que es muy parecida a lo que estamos viviendo ahora, y se llamó la fiebre española. Fue en el año de 1918 y duró 13 meses, 1 año y 3 meses. O sea que esperemos en Dios que a nosotros no nos toque vivir eso, ¿no? Pero fue 1 año y 3 meses de esta pandemia, y dice que 40 millones de personas murieron en todo el mundo. Y España fue uno de los epicentros donde hubieron más afectados. Hubieron 8 millones de infectados y 300,000 personas fallecidas. Imagínese usted la cantidad de personas que murieron en aquel tiempo. Nosotros vamos por 150,000 por ahí, y las cosas pues lastimosamente no se ven muy bien. Pero seguimos confiando en el Señor, que Él siempre está en control. La crisis social, podemos ver el racismo y la discriminación. Estas van ligadas una de la otra, y su significado es muy parecido, aunque no son iguales, pero van una de la otra. El significado de racismo dice: ideología que defiende a la superioridad de una raza frente a las demás. Y la discriminación es el trato diferente y perjudicial que se le da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas, política, religión, etc. La verdad que cuando leía estas cosas y estudiaba un poco acerca del racismo y de la discriminación, y como les he estado diciendo, no son cosas que aparecieron hoy, sino que son cosas que han estado en el mundo desde tiempos atrás. Pensaba que en realidad es un cáncer social, un cáncer mundial. Y la verdad que estas dos palabras no obran la justicia de Dios, porque dice la palabra de Dios que amarás a tu prójimo como a ti mismo, y esto va en contra de todo eso. Pero igual son cosas que seguimos viendo y que pues han afectado, ¿no?, al ser humano y a la sociedad. Ha habido crisis económica. No sé si ustedes se acuerdan, la crisis económica que hubo en el año de 2008, que fue un colapso del área inmobiliaria, y fue también conocida como crisis de las hipotecas subprime. Aquí en la hermana tenemos una iglesia, aquí en la iglesia, perdón, estoy hablando al revés. Aquí en la iglesia tenemos una hermana que es especialista en estos temas, y usted la puede contactar. No le voy a cobrar el anuncio, pero se llama Zulma. Pero hemos visto la crisis económica que también ha afectado pues al mundo entero, ¿no?
y lo vemos, así como sucedió en tiempos pasados, lo vemos ahora, es parte de lo que estamos viviendo. Todas estas crisis nos han llevado a formularnos preguntas como ¿por qué y hasta cuándo seguiremos viendo todas estas cosas? Violencia, injusticia, guerra entre naciones, iniquidad, la ley siendo quebrantada, el rico oprimiendo al pobre, el fuerte al débil. La pregunta del millón aquí sería ¿cómo podemos vivir o cómo podemos sobrevivir en estos tiempos donde la crisis es parte de nuestro diario vivir? Para responder esa pregunta, me gustaría hablar de 4 hombres de los que nos habla la palabra de Dios, que tenían algo en común, que fue lo que los afirmó a sobrellevar estos tiempos de crisis. Pongamos atención, estas cuatro hombres de Dios tenían algo en común, que fue lo que los ayudó a sobrellevar estos tiempos de crisis. Y vamos a comenzar a hablar de Noé. Noé vivió en una época de crisis, la cual fue provocada por el pecado. Eso lo podemos encontrar en Génesis 6, usted lo puede buscar en su Biblia, en su casa. Voy a estar dando más o menos la historia de qué fue lo que pasó. Fue tanto el pecado y la iniquidad que Jesús mismo dijo que la venida del hombre iba a ser como en los días de Noé y como en los días de Lot. Esto lo podemos encontrar en Mateo 24 del 36 al 37. En los días de Noé el pecado había aumentado. Era tanta la iniquidad que imagínense, hermanos, Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero Noé fue encontrado justo delante de Dios y por fe él construyó el arca para estar preparado cuando viniera el diluvio, cuando aún no había caído lluvia sobre la tierra. Él creyó y obedeció a Dios y Dios salvó la vida y la de su familia y por consiguiente la de la raza humana. Lot vivió en Sodoma, una ciudad donde los hombres eran malos y pecadores. En gran manera, dice la palabra de Dios, eran pecadores en gran manera en contra de Jehová. Por esta razón también Dios destruyó la ciudad de Sodoma y también la ciudad de Gomorra. Pero Lot fue encontrado justo delante de Dios y fue salvada su vida junto con la de sus hijas. Aquí venía también la esposa de Lot, pero todos conocemos la historia. Dios le había dado ciertas instrucciones a Lot. Les había dicho, cuando ustedes salgan de Sodoma, no vuelvan a ver hacia atrás. Y ella desobedeció y dice la palabra de Dios que se convirtió en una estatua de sal. Y estaba bromeando con mi esposa porque nunca se menciona que Lot se lamentó por esta situación. Entonces yo le decía, no sé si Jesús le hizo un favor. Mentira, las esposas son amazing. Daniel vivió también en tiempos de crisis. Fue llevado cautivo junto con sus amigos y todo el pueblo de Judá a Babilonia en manos del rey Nabucodonosor. Era un rey malo, malísimo, con un plan diabólico que quería borrar de la memoria del pueblo judío quién era su Dios, el verdadero Dios. En los planes de este rey estaba desarraigar todo aquello que el pueblo judío, Daniel y sus amigos, habían atesorado por muchos años. Es tanto así que dice la historia, cuando leemos en Daniel, que él les cambió los nombres. Esta es como tipificación de lo que él quería hacer, no solo con sus nombres, sino con la vida de estos hombres que era no únicamente Jehová, el Dios que ellos reconocían. Tengo unas notas acá, si me permite buscarlas, donde está explicado lo de los nombres que el rey mandó a cambiar a estos hombres.
Dice la Biblia que Daniel significa Dios es mi juez. Y él se lo cambió a Belsasar, que significa el príncipe de Bel, que era un dios pagano. Ananías significa amado del Señor. Y él lo cambió a Sadrach, que quiere decir iluminado por el sol. En los tiempos de antes, el sol lo consideraban como una deidad, adoraban el sol también. Misael, que significa quién es como Dios, se lo cambió a Mesac, que quiere decir quién es como Venus. Y por último, Azarías, que significaba el Señor es mi ayudador, se lo cambió a Abed-Nego, que quiere decir dioses falsos de los babilonios. Entonces aquí podemos ver cómo desde el principio, ¿verdad? Este rey quería, como había dicho, desarraigar todo lo que ellos conocían del Señor. Daniel, él decidió no contaminarse con la comida del rey, y en nuestros días podríamos aludirlo a que nosotros no debemos contaminarnos con las cosas que el mundo nos ofrece, que a Dios no le agradan, porque no todo lo que en el mundo hay es malo, pero sí hay cosas que el mundo nos ofrece que a Dios no le agradan. Como pequeño testimonio, y lo hago solamente para darle la gloria a Dios. Me acuerdo cuando empecé en los caminos del Señor, a veces yo ya me había convertido al Señor, ya me había bautizado, y a veces visitaba lugares en donde ya estar ahí como que no era para mí. Como que Dios me decía, tú ya no eres para estar en este tipo de lugares. No eres para que estés viendo este tipo de cosas, no eres para que seas partícipe de este tipo de cosas. Y pues el Espíritu Santo, ¿verdad?, lo redarguye a uno, y gracias al Señor porque Él trajo esto a mi mente, y pues finalmente yo me aparté de todas aquellas cosas que en ese momento, ¿verdad?, son parte del mundo, pero que a Dios no le agrada. Daniel fue lanzado al pozo de los leones por desobedecer las órdenes del rey, pero su obediencia a Dios y su fe fueron los que lo justificaron, y fue preservada su vida. Daniel, al igual que sus amigos, rehusaron adorar a nadie más que no fuera Dios. Acordémonos lo que pasó con los amigos de Daniel. Se les había dado una orden que adoraran una estatua, ¿no? Que el rey Nabucodonosor había construido, pero ellos por fe se negaron a hacerlo, aún sabiendo que les iba a costar la vida. También vamos a hablar de otro hombre que fue un gran hombre de Dios, un profeta, y es en este hombre y una de las respuestas que Dios le da a una de las preguntas que este profeta le hace, la que me hizo pensar en estos tiempos de crisis, y cuál es la respuesta de Dios para estos tiempos de crisis. Habacuc fue otro hombre que vivió tiempos de crisis. Dice que él vivió durante el tiempo más crítico del pueblo de Judá, y como decía, es precisamente en Habacuc y la respuesta que Dios le da en la que quiero hacer énfasis el día de hoy. Como ya había mencionado, Habacuc vivió en tiempos de decadencia del pueblo judío. Debido a esta situación que Habacuc estaba viviendo, él le hace una serie de preguntas a Dios. Preguntas que tal vez usted y yo ya nos hemos hecho, nos hemos preguntado por la crisis en que vivimos. Veamos lo que dice la palabra de Dios y lo que el profeta Habacuc le pregunta al Señor. Habacuc 1, del 1 al 4 dice así: Habacuc se queja de injusticia. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad
y haces que vea molestia, destrucción, violencia, están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Dios le da una respuesta a Habacuc y le dice que él va a traer justicia por medio de un pueblo cruel. Y se estaba refiriendo al pueblo de Babilonia, a los caldeos. Pero esto crea otra pregunta en la mente de Habacuc, que no podía comprender cómo Dios iba a traer justicia con un pueblo cruel, un pueblo que era extremadamente malo. Definitivamente, ¿verdad? Este pueblo no reconocía a Dios como el único Dios, sino que confiaba en su propia fuerza. Dios vuelve a responder a Habacuc y esta respuesta es la que afirma el corazón y la mente del profeta. Y en esta respuesta que Dios le da es en la que quería profundizar un poco más. La respuesta que le da el Señor dice así, Habacuc 2, versículo 2 al 4. Entonces el Señor me dijo, acordémonos lo que le había preguntado a Habacuc, ¿verdad? ¿Por qué había iniquidad? ¿Por qué había injusticia? Dios le dice que por medio de un pueblo Él iba a traer justicia y le dice que es un pueblo cruel, malvado, y entonces Habacuc dice, pero ¿cómo vas a hacer esto, Señor? Tú no puedes ver iniquidad, tus ojos son tan puros que no pueden ver la maldad. Entonces el Señor le responde. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otro el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y ésta se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia. Porque sin lugar a dudas, sucederá, no tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo, por su fidelidad a Dios, vivirá. Y la Reina Valera, la versión Reina Valera dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc venía preguntándose todas estas interrogantes en su mente y quejándose hasta cierto punto. Tuvo un diálogo con Dios, tuvo un diálogo con Jehová, y la respuesta que Dios le da fue esta: el justo por su fe vivirá. Entonces, me preguntaba yo, ¿cuál es la justicia? ¿O qué es ser justo? Y bueno, entendí que la palabra de Dios nos enseña que Él es la justicia y que los seres humanos solo podemos ser justificados por medio de creer en Jesucristo. A esto también le llamamos la fe. Veamos lo que dice Romanos 3, 21 al 24. Pero ahora, tal como se prometió tiempos atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Ahí está explicado, Jesucristo es la justicia de Dios por medio de la cual tenemos esperanza y salvación. Y es hermoso ver cómo la justicia de Dios viene acompañada de promesas y de bendiciones. Pero no debemos obviar que la justicia de Dios también está ligada al juicio, a la ira y la condenación. Lo podemos ver acá en el libro de Habacuc, lo podemos ver en la historia de estos hombres de los cuales ya hablamos.
La buena noticia es que los que hemos sido justificados por la fe, veremos siempre la soberanía de Dios en nuestras vidas. Bendición para todo aquel que hace su voluntad y que confía en Él, pero ira y condenación para el que no cree, sino que confía en su propia sabiduría o manera de pensar. El mensaje de Dios siempre trae esperanza y tal vez estas son cosas que muchas veces no nos gusta oír, no nos gusta escuchar, pero es la palabra de Dios. Veamos lo que dice este versículo tan famoso, ¿no? Juan 3:16. Siempre leemos el principio, pero no seguimos leyendo lo que dice hasta abajo, ¿no? Lo que sigue después de esa promesa tan hermosa, ¿no? Entonces leámoslos y analicémoslo un poco. Juan 3:16 al 21 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Entonces podemos ver cómo la justicia de Dios, como decía, está ligada a la condenación, a la ira. Y esto no es porque nuestro Señor Jesucristo lo quiera así. En realidad Él ha dado oportunidad a todas las personas a que nos arrepintamos. Dice la Biblia que no hay ni uno solo, hay justo. Y únicamente somos justificados por medio de la fe que tenemos en Él. Esa es la esperanza que tenemos. Entonces la oportunidad está siempre ahí. No podemos decir que, ahí leímos claramente que dice que no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero es la decisión que nosotros tomamos por la cual recibimos la condenación en la justicia de Dios. Él tiene que hacer justicia. Hablando un poquito de la ira de Dios, dice en la Biblia en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Habacuc, bueno, la respuesta que le dio el señor Habacuc hablaba un poco del orgullo, ¿verdad? Y parte muchas veces de lo cual no podemos entender o no podemos llegar a los pies de Jesucristo es el orgullo. Confiamos en nuestras propias opiniones. La Biblia dice en Proverbios 3, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Nosotros no obramos la justicia de Dios, somos justos por medio de Él. La justificación que es por medio de la fe también va acompañada de obras, como lo pudimos ver ahí en Juan 3:16, ¿verdad? Dice que las obras se salieron a la luz de Cristo, ¿verdad? La verdad. Así que tenemos que tener obras también. La Biblia dice que sin fe las obras son muertas. Estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Santiago 2:17-26. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino?
porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Así que hermanos, el justo por la fe vivirá, pero tenemos que tener también obras. Y como decía, estas obras las hemos visto en estos hombres de Dios de los cuales hemos hablado. Y veamos las obras que ellos tenían. Por ejemplo, Noé. Dice la Biblia que él construyó el arca y ni siquiera había caído lluvia sobre la tierra. En Hebreos 11:7 dice la palabra de Dios: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Daniel y sus amigos siguieron firmes en su fe. En Daniel 3:13 al 18 dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos. Aquí está hablando cuando los iban a meter al horno de fuego. ¿Se acuerda que hablamos de que ellos no habían sido justos delante de Dios? Habían decretado una ley que el que no adorara aquella estatua que este rey había edificado, lo iban a echar al horno de fuego, ¿no? Y miren la respuesta que dan ellos, ¿no? Siguieron firmes en su fe. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué grande la fe de estos hombres, ¿no? Me impresiona, ¿verdad? Que ellos dicen: no adoraremos a esta estatua, diría el chavo, perdón, estatua. Y imaginémonos, ¿verdad?, lo que estaban pasando en ese momento y la fe que tenían. Dice: sépase que aunque Dios no nos salve de esto, no la vamos a adorar. Pero en el fondo yo creo que ellos sabían que Dios tenía un propósito con ellos y un plan con ellos. Pero la fe de ellos era grande. Fueron justificados por medio de la fe. La justicia de Dios la podemos ver palpable, ¿no? Dice que este rey vio cuando los metieron al horno de fuego, dice que él veía, se acercó y veía 4, dice yo, ¿por qué son 4 si eran 3 los que metimos acá? Y que hay un cuarto varón, dice, que tiene un rostro como de un Dios. Entonces vemos cómo la justicia de Dios obró en pos de la fe que estos hombres tenían. Lot, dice la palabra de Dios, que él afligía su alma era justa, dice, viendo la inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. En 2 de Pedro 2:6-8 nos habla de Lot y dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot vivió en esta ciudad que era extremadamente, dice, mala, perversa en contra de Jehová. Dios la destruyó y Lot fue encontrado justo. Y una vez más, la justicia de Dios, ¿verdad? Lo que decía, la justicia de Dios está ligada también a la condenación, a la ira y al juicio. Dios fue justo con Lot, porque él estaba justificado por medio de la fe, pero trajo juicio a aquella ciudad donde había maldad, había perdición. Habacuc entendió que el justo viviría por la fe y levantó una oración a Dios, declarando la soberanía y la confianza en el poder de Dios. Habacuc 3:17 al 18. Y aquí Habacuc está reconociendo la soberanía de Dios sobre todas las cosas, aunque a veces no la podamos entender. Vemos cómo Habacuc se había hecho tantas preguntas en su mente. Muchas veces, como decía antes, nosotros tenemos también esas interrogantes. Pero Dios le muestra su justicia y su soberanía cuando le dice: el justo por la fe vivirá. Esta fue la oración de Habacuc, dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada,
y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Como decía, ya cuando después de Habacuc pasó de la duda, ¿verdad?, a la fe, y no porque no tuviera fe, porque el hecho de que él tuvo un diálogo con Dios muestra la fe que Habacuc tenía, era simplemente preguntas que él tenía en su mente, y Dios le deja ver su soberanía con la respuesta que le dio, trayendo juicio al malvado y siendo justo con las personas que han sido justificadas por medio de la fe. Una vez más, la fe estuvo presente en la justicia de Dios y fue manifestada. Habacuc hizo esta hermosa oración, vio con los ojos de la fe, confió y esperó en el Señor, en su santa voluntad. Ya vamos llegando más o menos al final del mensaje. Espero me haya dado a entender, pero yo creo que ese versículo es muy claro y es algo a lo que estamos llamados, como fueron en los tiempos anteriores que hubieron crisis, de igual manera tenemos crisis en este tiempo. De igual manera en aquel tiempo Dios mostró su justicia por medio de la fe y lo sigue haciendo en nuestros tiempos. Y mientras finalizaba yo este mensaje, ¿verdad?, Dios habló a mi vida y me decía, porque leyendo todo esto, decía, gloria al Señor por el mensaje que Él nos ha traído, porque hemos sido justificados por medio de la fe. Y decía, gracias Señor, ¿verdad? Willy, has sido justificado por medio de la fe. Pero Dios me dijo, muéstrame tus obras. Y me quedé pensando, ¿no?, analizando mi vida. Y me di cuenta que aún me hacen falta muchas cosas por mejorar, por cambiar. Pero en realidad esto no me entristeció en mi corazón, sino que no fue para ponerme triste ni para lamentarme, sino que en realidad, al igual que estos hombres, me puse a pensar que debería actuar. Y saber que la justicia de Dios me está instruyendo. Y esto me motiva a entender que Él está en control de todo y que Él se preocupa por mí. La instrucción a veces dice al principio, uno no la recibe muy bien, que digamos, ¿no? Pero al final su resultado es glorioso. En realidad no debo de perder la esperanza en medio de ninguna crisis. Definitivamente Dios hablaba a mi vida de esta manera también, que en estos tiempos, aunque pase lo que pase, yo sé que Dios está en control de todo. Y llegar a conocer y a saber que el justo por la fe vivirá y que no es nuestra propia justicia, sino que estamos guardados en la justicia del Señor y que Él nos va a librar, así como libró a estos hombres de todas aquellas crisis que vivían en ese tiempo. Y de igual manera, nosotros siendo justificados por medio de la fe, también a nosotros nos va a librar de todas las crisis o situaciones que podamos tener. Cuando somos justos por medio de la fe, adquirimos también el carácter de Dios. Y el carácter de Dios pues nos va instruyendo, nos va animando, nos va enseñando. Y dentro del carácter también están las actitudes que nosotros tomamos en medio de las situaciones, las crisis que nosotros vivimos. Leí algo que me llamó mucho la atención sobre la actitud pesimista y la actitud optimista. Es una frase con unas oraciones que están escritas y dice actitud pesimista, y las leemos en orden y veamos lo que nos dicen, y después las leemos de arriba para abajo, y esa es la actitud pesimista, y después las vamos a leer de abajo para arriba y esa es la actitud optimista, las mismas frases,
pero depende cómo las vemos. Dice, la actitud pesimista: esta situación es insuperable. Es absurdo pensar que vamos a salir de esto. Tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merecerá la pena. Ahora la actitud optimista: todo lo que leímos de arriba para abajo lo vamos a leer de abajo para arriba. Esta situación, todo este esfuerzo merecerá la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Las mismas palabras, las mismas palabras. Entonces la actitud que tenemos en medio de las crisis, de las situaciones, también dicta, ¿verdad? ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Si sabemos que hemos sido justificados por la fe y Él va a tener cuidado de nosotros, debemos prestar la mejor actitud, sabiendo de que en tiempos de necesidad, en tiempos de crisis, Él siempre va a estar en control. Así que, hermanos, como el Señor le dijo a Habacuc, el justo por la fe vivirá, tenemos la certeza que en medio de cualquier crisis, todos los que hemos sido justificados por medio de la fe seremos preservados para una eternidad en Cristo, como nos dice su palabra. Esta es una promesa hermosa que me encanta, me gusta porque vemos cómo la soberanía de Dios siempre actúa. Y también vimos cuando Dios, ¿verdad?, le está diciendo a Habacuc: escribe estas leyes en tablas para que un corredor las lleve de uno al otro. Dice esta promesa va a venir, tardará pero va a venir, espérala. Es la soberanía de Dios. No importa lo que Dios ya ha estipulado, lo que Dios ya ha dicho, Él lo va a cumplir. Todas sus promesas se van a cumplir, y es por la justicia de Dios que nosotros tenemos fe y vamos a ser parte, como decía, de estas bendiciones. La justicia, como decía, trae bendición, pero también trae juicio, trae condenación y trae la ira de Dios. Así que, hermanos, yo quiero estar del lado de la justicia de Dios, donde puedo ser justificado por medio de la fe y recibir todas las promesas que están en su palabra. Veamos lo que dice Juan 14, del 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La prédica pasada del pastor me encantó, donde decía: listos o no. Él prometió que va a regresar, listos o no. Su justicia está para nosotros, por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros tenemos la oportunidad, Dios nos ha dado la oportunidad, que aún sabiendo Él que nosotros no somos justos y no hay manera de ser justos si no es por creer en Jesucristo, nos ha dado la oportunidad para poder tener estas promesas y esperarlas. Las tenemos que esperar. No, si se tardaren, no importa, van a venir, las tenemos que esperar. Dios siempre ha sido justo y en su palabra vemos que la palabra de Dios dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, y es lo que ha hecho durante el transcurso de la humanidad. Él siempre ha corregido a su pueblo, ha traído justicia, ha traído juicio, porque Él es justo, no puede ver el pecado, y cuando hay pecado Él va a traer justicia. Y han pasado cosas durante la historia, ¿verdad?, que podríamos decir en dónde está la justicia de Dios, pero Él ha sido justo y siempre tiene una esperanza. Para nosotros que hemos sido justificados por medio de la fe, pues la tenemos. Pero también hay esperanza para todo aquel que todavía no ha creído, para liberarse de esa condenación de la que habla Juan, el libro de Juan en el capítulo 3, donde dice que vamos a ser condenados por no haber creído. Dios siempre trae una esperanza, y este es otro versículo que me encanta, me fascina, trae esperanza. Y quiero que, para terminar, lo voy a leer. Y dice en Mateo 11, 28 al 30, dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados.
No importa qué crisis estemos pasando, no importa lo que estemos sintiendo, no importa lo que vean nuestros ojos, injusticia, iniquidad, pecado. Jesús nos dice, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados. Tal vez sea una crisis personal, una enfermedad, problemas familiares, tantas crisis que pueden suceder en nuestras vidas como individuos. Pero Dios nos dice, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Ahí podemos ver una promesa también del Señor. Dice que Él nos hará descansar. Él trae la paz a nuestra vida. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. El yugo de Cristo no es más que su palabra. La tenemos que llevar en nuestro corazón. Como vimos, la fe actúa con las obras también. Tenemos que llevar esa palabra y obrar en pos de. Acordémonos, la fe sin obras es muerta. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que, hermanos, Dios en su justicia trae esperanza en medio de cualquier crisis. Gracias a Jesucristo, porque por medio de Él hemos sido justificados, y acordémonos de que los que ya gozamos de esta justificación, seguir alimentándonos de la palabra de Dios, seguir creyendo en Él en estos tiempos de crisis, y los que todavía tal vez no han aceptado a Cristo o no conocen de Jesucristo, este es el momento. La palabra dice que no debemos esperar. Dios hace un llamado. Él quiere ser justo. Él quiere traer a todas las personas a sus pies. Dice que Él no tarda su promesa como algunos piensan, sino que está esperando que todos se conviertan. Entonces, bueno, en esta mañana, para terminar, quería hacer un llamado a las personas que tal vez no conocen de Jesucristo, que este es el momento. Y si usted me está oyendo ahí en su casa y ha escuchado este mensaje y Dios ha tocado su corazón, tal vez quisiera hacer esta oración conmigo. Ahí donde usted está, es entre usted y Dios nada más. Pero Dios quiere hablar a tu vida. Quiere que le entregues tu vida y que puedas ser justificado por medio de la fe, y que puedas ver todas estas promesas cumplidas en tu vida. Quería hacer la oración y, hermano, si tú haces esta oración, déjame decirte que va a ser la mejor decisión de tu vida. Es una decisión que conlleva a consecuencias eternas. Bueno, no consecuencias, sino a resultados eternos, pongámoslo de esa manera, ¿no? Entonces, hermanos, quería hacer esta oración y cerremos nuestros ojos y oremos. Señor, hoy te doy gracias por tu palabra, y te pido, Señor, por todas aquellas personas que están escuchando este mensaje, que no te conocen, Padre Santo, que puedan hacer esta oración conmigo. Señor, te abro mi corazón, te acepto como mi único Señor y Salvador, y te pido, Padre Santo, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Permíteme conocerte, Señor, y arrepentirme de mis pecados, y a poder recibir, Señor, tu justicia, que es por medio de la fe, para que traigas bendición a mi vida, Señor, para que me hagas descansar, Padre Santo, para que me puedas enseñar, para que me puedas instruir, para que pueda vivir una vida, Señor, en ti. Así que, hermanos, si tú hiciste esta oración, bienvenido al cuerpo de Cristo, y pedimos, Señor, oramos para que estas personas, Padre Santo, puedan ser guiadas por tu palabra, Padre Santo. Amén. Si usted hizo esta oración, puede contactarnos en el website de la iglesia, es Centro Cristiano de Frederick, y por cualquier pregunta, cualquier duda que usted tenga, lo podemos ayudar en este caminar tan hermoso que es servirle al Señor. Así que, hermanos, gracias por su atención, y acordémonos que la esperanza
es Jesucristo y que somos justificados por medio de la fe. Amén.